La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejó de existir formalmente el 25 de diciembre de 1991. La mayor parte de las personas vivas en el planeta en aquel momento recordaban un mundo marcado por el tenso antagonismo entre las dos superpotencias y vieron con asombro imágenes impensables poco tiempo antes, como la caída del muro de Berlín. Rusia tomaba el relevo de la URSS en el derecho internacional y las otras repúblicas se independizaban. El fantasma de la destrucción global por un conflicto nuclear se desvanecía y muchos fantasearon con un mundo mejor, más seguro. Pero todo quedó en eso, en una inmensa fantasía. Hoy intentaremos dar una idea comprensible y clara de cómo y por qué llegó a su fin una de las dos grandes superpotencias surgidas de los fuegos de la Segunda Guerra Mundial. Los hechos trascendentales en la historia no suelen ser fáciles, ni limpios. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Mikhail Gorbachov fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en marzo de 1985. Había accedido al Politburó, máximo órgano de gobierno del partido, con solo 49 años. Realmente joven en una época en la que la mayor parte de altos cargos de la URSS pasaban con holgura los 60. Respaldado por un equipo lleno de tecnócratas con ideas progresistas, Gorbachov defendió a ultranza la imperiosa necesidad de reformar el sistema social y económico de la Unión Soviética. Su conjunto de medidas recibió un nombre que fue conocido en todo el planeta y asociado de modo indisoluble a su imagen: perestroika. La economía de la URSS llevaba años de estancamiento, en parte por lo anticuado de los medios de producción y en parte por la lentitud e ineficacia de la inmensa maquinaria burocrática de una economía planificada y centralizada, en la cual la corrupción se había enquistado a todos los niveles. Tampoco era de mucha ayuda la gigantesca inversión en defensa llevada a cabo por el Estado durante el incremento en la tensión de la Guerra Fría, habida durante la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos. La ocupación de Afganistán también incrementaba enormemente el gasto militar. Las reformas implantadas por Gorbachov se centraron, pues, en mejorar la eficacia del tejido productivo, eliminando escalones intermedios en el sistema burocrático que dieran más libertad de acción a los responsables de las industrias para tomar decisiones y subsanar deficiencias. Pero no faltaban voces que acusaban a Gorbachov de aplicar medidas con excesiva lentitud. Por otra parte, la compleja estructura del sistema político soviético fue un obstáculo en sí mismo. Funcionarios de todos los niveles, temerosos de perder sus cuotas de poder, ponían trabas a los intentos de reforma, que no dieron los resultados esperados. Un concepto asociado al de perestroika fue el de glasnost, transparencia. Gorbachov se propuso acabar con la censura y la falta total de libertad de expresión. El hermetismo del régimen fue especialmente puesto en evidencia con la ocultación de información sobre las graves consecuencias del accidente nuclear de Chernóbil en 1986. Las estructuras de poder soviéticas estaban totalmente desprestigiadas ante la sociedad.
Por ello, las políticas de la Glasnost, dirigidas a relajar la censura y la represión y permitir la libertad de expresión, hicieron que el descontento se expresara como nunca antes en la historia de la URSS. Ello se manifestó sobre todo por la expresión pública de la oposición política en los países satélite y en las repúblicas bálticas. Moscú no hizo movimientos para reprimir la oposición en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Alemania Oriental. Gorbachov negoció, de hecho, con Estados Unidos la salida de tropas soviéticas de los países del antiguo Pacto de Varsovia de manera prácticamente incondicional, llegando al acuerdo, en el fondo una simple promesa, de que si bien la Alemania reunificada se integraría en la OTAN, la Alianza Atlántica no incorporaría a más países de Europa Oriental. Este acuerdo, como es sabido, sería incumplido posteriormente por Estados Unidos. Según pasaban los años, Mikhail Gorbachov estaba cada vez peor considerado dentro de la URSS. La gente de a pie le culpaba de sus problemas para vivir el día a día. En el plano económico, la perestroika era un fracaso, un caos que significó falta de abastecimiento, inflación sin control y la proliferación del mercado negro. El sector más duro del partido le echaba en cara la retirada de los países del antiguo Pacto de Varsovia y la merma de poder que estaban sufriendo por causa de las reformas políticas. Por otra parte, el sector más progresista, encabezado por Boris Yeltsin, líder del partido en Rusia, le criticaba lentitud e ineficacia en las medidas emprendidas. La presión independentista en las repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia era cada vez mayor, y en las repúblicas más importantes, como Rusia y Ucrania, crecían las exigencias de asumir más competencias de autogobierno sin contar con el poder central del partido. En Rusia, por referéndum, se aprobó en marzo de 1991 crear la figura de un presidente de la República elegido por sufragio universal. Coincidiendo con este referéndum se llevó a cabo otro que afectaba a toda la Unión Soviética, que consultaba al pueblo sobre un nuevo modelo de Estado más descentralizado, la Unión de Estados Soberanos. Aunque varias repúblicas boicotearon el referéndum, el resultado fue el sí. Este modelo de Estado, proyectado por Gorbachov y su equipo, intentaba frenar el proceso de descomposición de la URSS. Pero la vieja guardia del partido consideraba que tendría justo el efecto contrario. Debido a ello y a la certeza de ir a ser reemplazados por figuras afines a Gorbachov, se fraguó una conspiración liderada, entre otros, por el jefe del KGB, Vladimir Khrushchev, el ministro de Defensa, Dmitry Yazov, y el de Interior, Boris Pugo. El 18 de agosto de 1991 iniciaron un intento de golpe de Estado. El KGB rodeó la casa de campo en Crimea, donde se encontraba de vacaciones Gorbachov con su familia, y un grupo de altos cargos del partido se presentó allí para exigirle que declarase el estado de emergencia y les permitiese tomar el control del país, o que en caso contrario dimitiera. Lo cierto es que Gorbachov no hizo ni lo uno ni lo otro, y los golpistas, al día siguiente, declararon por su cuenta el estado de emergencia, alegando que Gorbachov había quedado incapacitado por motivos de salud. De inmediato, divisiones de tanques e infantería tomaron posiciones en diversos puntos de Moscú y rodearon el Parlamento ruso, la Casa Blanca, donde ya estaba atrincherado Boris Yeltsin, presidente electo de Rusia, después de haberse negado unirse al golpe. Hubo grandes protestas en las calles de Moscú y Leningrado. Una multitud creciente se congregó en torno a la Casa Blanca y levantaron barricadas ante los tanques. Empezó a cundir la confusión entre los golpistas, que no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de un baño de sangre.
El 20 de agosto, Yeltsin salió a la calle y, subido a un tanque, leyó un comunicado que condenaba el golpe y declaraba a sus responsables fuera de la ley. Esta imagen dio la vuelta al mundo y convirtió a Yeltsin en una figura popular como defensor de la libertad. Durante la jornada se dieron muy pocos episodios de violencia y escasas víctimas, y a la mañana siguiente las tropas se retiraron. Una delegación de los golpistas intentó encontrarse con Gorbachov para negociar, pero Yeltsin envió a su vicepresidente, Alexander Ruskov, a la cabeza de una delegación para traerse a Gorbachov de Crimea. Era el último gesto para presentarse ante el mundo como defensor de las libertades en Rusia y en la Unión Soviética. Apenas bajó del avión que le traía de Crimea, Gorbachov tuvo que afrontar ante las cámaras la humillación de agradecer su liberación a Yeltsin, que era su adversario político. Pocos días después, Yeltsin firmaba un decreto que ilegalizaba el Partido Comunista en Rusia, destruyendo de un plumazo la base de poder del gobierno soviético. Ucrania proclamó su independencia por referéndum pocos días después del fallido golpe de Estado. Era la segunda república más importante, con la mayor producción agrícola y la industria armamentística y aeroespacial más sofisticada, pero dependía de Rusia para recibir acero y energía. Existía cierto temor de que estallase un conflicto armado entre las repúblicas soviéticas, del mismo modo que estaba pasando en aquellos momentos en Yugoslavia. Croacia se había declarado independiente y Serbia la había invadido para evitarlo. En poco tiempo el conflicto afectaba a todas las repúblicas yugoslavas. Moscú se resistía a aceptar la independencia de Ucrania. El asunto era complejo y para resolverlo Boris Yeltsin convocó el 8 de diciembre, a espaldas de Gorbachov, una reunión con el presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, y el presidente de Bielorrusia, la tercera república más importante, Stanislav Shukievich. La cumbre tuvo lugar en una casa de campo en los bosques de Bielovetsa, en Bielorrusia. Desde las primeras conversaciones quedó claro que la Unión Soviética, como tal, iba a extinguirse, pero había que lidiar con la desconfianza de los ucranianos que temían un intento de Rusia de asumir el control de la especie de confederación que viniese después. La negociación fue compleja y en medio de ella destacaban los desacuerdos entre Rusia y Ucrania. Desacuerdos territoriales acerca de la posesión de la península de Crimea, región estratégica de gran importancia, y en materia de defensa, pues Ucrania quería unas fuerzas armadas propias y Rusia prefería un espacio defensivo común con un mando compartido. Por no hablar de que el arsenal nuclear soviético de cerca de 30.000 cabezas quedaba dividido entre Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán. Ucrania también pretendía conservar las armas nucleares existentes en su territorio. Como fuera que la cuestión era muy compleja para resolverla en aquel momento y que era preciso llegar a un acuerdo, este asunto quedó pospuesto. Además, una cosa era que Ucrania tuviera cabezas nucleares en su territorio y otra que pudiera usarlas a corto plazo, pues los códigos de lanzamiento estaban en el mando central, situado en suelo ruso. Poco tiempo después, todo el arsenal nuclear de la antigua Unión Soviética fue transferido a Rusia, en gran medida por la presión occidental, pues para la OTAN era más asumible lidiar con una única potencia nuclear que hacerlo con 4. De la conferencia de Bielovetsa salió la Comunidad de Estados Independientes, una organización supranacional que supondría un espacio económico y de apoyo mutuo para países plenamente soberanos. De facto, la Unión Soviética se convertía en un cascarón vacío. El supremo acto de ninguneo a Gorbachov fue informarlo de la conclusión de la conferencia después que al presidente de Estados Unidos, George Bush.
Las declaraciones de independencia de las restantes repúblicas llegaron en cascada y fueron ratificadas en la cumbre de Alma-Ata el 21 de diciembre, también quedando definido el papel de Rusia como Estado sucesor de la URSS en el derecho internacional y ante la ONU, ocupando su puesto en el Consejo de Seguridad. El 25 de diciembre, Mikhail Gorbachev dimitió como líder de la Unión Soviética y traspasó todos los poderes del Kremlin a Boris Yeltsin. El Soviet Supremo quedó disuelto y la Unión Soviética dejó de existir. Todos estos hechos supusieron el fin de una era, pero cualquier esperanza de que al acabar la Guerra Fría pudiera construirse un mundo más amable y seguro ha quedado, de sobra, frustrada. La transición de las repúblicas exsoviéticas a la economía de mercado ha sido traumática y ha generado situaciones de miseria desconocidas en el anterior régimen. No pocos añoran la era soviética como una época de orden en la que nadie pasaba hambre. La propaganda capitalista se ha empeñado en mostrarnos siempre las lacras del marxismo-leninismo, pero nunca sus logros. Mirando el cuadro actual que se cierne sobre los territorios de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿podemos decir a boca llena que el cambio fue positivo? Quisiera leer tus reflexiones al respecto en los comentarios. Si te gustó este vídeo, puedes apoyarme con tu like y con tu suscripción al canal, en el caso de que aún no lo hayas hecho. Si quieres, también puedes apoyarme siendo uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.